La puerta de Jerez. Descripción. Se trata de una puerta intercalada entre dos torres cuadradas con acceso recto. Está formada por 3 arcos consecutivos. El primero es de tendencia ojival, en piedra arenisca. Tras él se abre una bóveda de cañón que está separada de la puerta por una posible acanaladura de un rastrillo. Luego se encuentra el primer arco de herradura y a continuación una bóveda de tendencia esquifada, que abre paso al tercer arco, que es también de herradura, abierto hacia la población. Un poco sobre su historia. En la parte superior de la puerta podemos ver un escudo con la leyenda «Muy noble, muy leal y muy heroica ciudad, ganada a los moros, reinando Sancho IV el Bravo el 21 de septiembre de 1292», conmemorando la toma de la ciudad. En Tarifa encontramos 3 recintos amurallados: la muralla de Almedina, la muralla de Aljaranda y la muralla de Arrabal, donde se encuentra la puerta de Jerez. Se conservan muchos tramos del recinto amurallado original. Muchos de ellos están integrados en edificios que se construyeron en el siglo XIX. Tras la conquista cristiana se ampliaron las murallas y se abrió este acceso. Este es uno de los más emblemáticos y representativos del municipio del Campo de Gibraltar, pues forma parte del núcleo histórico de la localidad, delimitado por antiguas murallas medievales en las que se encuentra integrada esta estructura. Desde 2003, estas murallas son parte del patrimonio declarado como bien de interés cultural. Aquí se encontraban en su época 3 puertas: la Puerta del Retiro al este, la Puerta del Mar al oeste y la Puerta de Jerez al norte, la única que se conserva en la actualidad. Ubicación. Se encuentra enclavada en el perímetro de ronda de las viejas murallas de la ciudad, en la intersección entre la Avenida de Andalucía, la calle Amador de los Ríos y la calle Batalla del Salado. ¿Qué nos ofrece la Puerta de Jerez a los que vivimos en Tarifa y a los visitantes? Servicios en el lugar. La Puerta de Jerez ofrece a los visitantes servicios de información turística y guías locales que pueden proporcionar más detalles sobre la historia de la puerta y la ciudad. Entrada accesible para personas en silla de ruedas. El acceso a la Puerta de Jerez está diseñado con accesibilidad en mente, lo que significa que personas con movilidad reducida pueden visitar este lugar con facilidad. Ideal para ir con niños. La historia de la Puerta de Jerez es fascinante y accesible para niños, lo que la convierte en una excelente opción para familias que visitan Tarifa. Esta es la iglesia de San Francisco. Hay referencia a su existencia desde 1399 y es la iglesia mayor desde 1546. La construcción del edificio actual comienza en el siglo XVI, adoptando un estilo gótico tardío y bajo los auspicios del primer marqués de Tarifa. Al quedar inacabada, la fachada se concluye al estilo neoclásico a finales del siglo XVIII. El edificio ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años, especialmente en el siglo XVIII, cuando se llevaron a cabo renovaciones que le dieron su aspecto actual. La iglesia destaca por tener un interior que conserva detalles decorativos característicos de su época. Aunque el exterior pueda parecer austero a primera vista, el ambiente de su interior ofrece un espacio de paz y reflexión que invita al visitante a disfrutar de un momento de calma. Su ubicación. La iglesia de San Francisco se encuentra en el centro histórico de Tarifa, en la calle San Francisco, a pocos minutos a pie de otros puntos turísticos como el Castillo Guzmán el Bueno o la Puerta de Jerez. La ubicación central hace que sea muy accesible para quienes se encuentren paseando por la ciudad. Los horarios. Los horarios de apertura de la iglesia de San Francisco pueden variar, especialmente en días festivos o durante celebraciones religiosas. En general, la iglesia suele estar abierta al público durante la mañana y parte de la tarde, normalmente los miércoles y los viernes. ¿Qué puedes ver en el interior? Aunque no es una iglesia de gran tamaño, tiene un encanto especial. Algunos de los elementos que destacan en su interior son el retablo mayor, ubicado en el altar. Este retablo cuenta con detalles en dorado y representa imágenes de santos franciscanos.
Las capillas laterales son pequeños espacios dedicados a diferentes advocaciones marianas y santos, donde se pueden encontrar esculturas y pinturas de interés artístico e histórico. Y también en el techo podemos ver las vidrieras. La iglesia de San Mateo. Su origen parece estar en el aumento demográfico y urbanístico que experimenta la villa a consecuencia de la victoria cristiana de la batalla del Salado y por la conquista que los granadinos de Mohamed V realizaban sobre Algeciras en el año 1369 tras un breve asedio, obligando a los cristianos a refugiarse y afincarse en Tarifa, llevando consigo documentos, alhajas, imágenes y vasos sagrados de la parroquia algecireña. Su advocación se dedica a este santo apóstol en memoria de que ese día fue ganada la plaza de los musulmanes en el año 1292. Su construcción se supone hacia 1506, encontrándose documentada la existencia de culto en el templo ya desde el año 1534. La fachada principal responde a un diseño creado por el arquitecto Tocauto Cayón de la Vega en 1774, acabándose la obra 4 años más tarde bajo la dirección del maestro Carlos Hermida. A esta época corresponde la planta primitiva de la iglesia, de 3 naves, y las bóvedas de crucería gótica son un elemento fundamental de la arquitectura gótica, caracterizadas por su estructura de cruces de arcos que soportan una superficie curva, creando una cubierta ligera y funcional, muy elaborada especialmente en la nave central y en el crucero, donde se convierte en una espléndida bóveda de terceletes, que son bóvedas de crucería, que además de los nervios diagonales principales, presentan nervios secundarios o terceletes, que parten de los ángulos de apoyo y se unen en claves intermedias. La decoración interior de esta iglesia no conserva casi nada de su época primitiva. El retablo mayor del estilo clásico realizado por el arquitecto Andrés de Castillejos, que ocupaba la capilla mayor, fue sustituido por el actual de inspiración gótica y tanto su estructura como sus cuadros están hoy despedizados y repartidos por las naves laterales. El Ayuntamiento de Tarifa, ubicado en la Plaza de Santa María, es un edificio emblemático que refleja la historia y la arquitectura de la ciudad. Construido inicialmente en 1884, fue reformado entre 1948 y 1950. Originalmente el edificio funcionó como un convento franciscano desde 1714 hasta su supresión en 1835. En el 84 el ayuntamiento se trasladó a este inmueble alquilado por 95 pesetas mensuales. En 1929 se adquirió la propiedad por 20.000 pesetas y en 1948 se completó su ampliación y modernización, incluyendo la instalación de reloj de San Mateo en la fachada. El edificio se sitúa en la Plaza de Santa María junto a la iglesia homónima y el castillo de Guzmán el Bueno. La Torre del Miramar representa un cerramiento del recinto amurallado de la antigua Medina, de origen posiblemente almohade, elemento defensivo del conjunto amurallado que protegía la Medina árabe, en la denominada zona de Al-Jaranda. Esta torre marcaba una esquina estratégica del recinto amurallado, protegiendo el acceso a la antigua Medina. Mide unos 15 metros de altura, asentada en una gran roca. La visión de un frisio de piedra hace pensar que podría haber tenido al menos dos fases diferentes de construcción y haber contado con un balconcillo que multiplicaría su capacidad defensiva. El Miramar también cuenta con varias torres vigías con vistas a Marruecos. Por último, en Miramar también podemos encontrarnos con la Casa de la Juventud, en la cual una de sus actividades está la de dar clases de música. El castillo de Guzmán el Bueno es una fortaleza histórica situada en la localidad de Tarifa, en la provincia de Cádiz, al sur de España. Este castillo tiene una gran relevancia tanto histórica como cultural, ya que está asociado con la famosa hazaña de Guzmán del Bueno durante la Reconquista. El castillo fue originalmente construido en la época medieval, posiblemente a finales del siglo X o principios del siglo XI, bajo el dominio musulmán, como parte del sistema de fortificaciones para defender la costa de los ataques cristianos. Tarifa, debido a su ubicación en el estrecho de Gibraltar, era un punto clave de defensa entre los reinos cristianos y musulmanes. En el siglo XIII, cuando los cristianos comenzaron a reconquistar las tierras del sur de la península, el castillo de Tarifa pasó a formar parte de los territorios cristianos. Fue precisamente en este contexto, durante el asedio de la ciudad por la fortaleza musulmana en 1294, cuando el Guzmán del Bueno, al mando de la fortaleza cristiana, alcanzó su fama por su valentía y sacrificio. Las murallas y las torres. Las imponentes murallas del castillo y sus torres, especialmente las torres del homenaje, ofrecen una vista panorámica del entorno.
Esta torre era el núcleo defensivo de la fortaleza y se utilizaba como lugar de residencia para los gobernantes o comandantes. La puerta de entrada. La entrada principal del castillo estaba bien protegida por una serie de puertas y fortificaciones que dificultaban el acceso a los invasores. Los patios interiores. En su interior, el castillo tiene varios patios donde los soldados y habitantes de la fortaleza pueden desplazarse y resguardarse. La mezcla de estilos arquitectónicos. El castillo refleja la transición de la arquitectura islámica a la cristiana, con elementos mudéjares, góticos y renacentistas que se añaden a lo largo de la historia. Restos de la antigua alcazaba musulmana. Aunque muchas de las partes originales del castillo fueron modificadas o restauradas con el tiempo, algunos vestigios de la alcazaba musulmana original aún pueden ser apreciados, lo que otorga una gran riqueza histórica. El castillo de Guzmán el Bueno es más conocido por su vinculación con la leyenda de Alonso Pérez de Guzmán. Según la tradición, en el año 1294, durante el asedio a Tarifa, Guzmán arrojó la llave de la ciudad a los atacantes musulmanes, rechazando la rendición y, como acto de heroísmo, sacrificando la vida de su propio hijo. Esta historia se asocia estrechamente con el castillo y ha sido un símbolo de resistencia y honor. Sin embargo, hoy en día el castillo de Guzmán el Bueno está restaurado y es una de las principales atracciones turísticas de Tarifa. Los visitantes pueden explorar sus murallas, torres y patios, además de disfrutar de vistas impresionantes del estrecho de Gibraltar y de la ciudad de Tarifa. El castillo no es solo un monumento histórico, sino que también es un lugar lleno de leyendas y emblemas del espíritu de lucha y resistencia de la época medieval. El castillo de Santa Catalina de Tarifa es una fortaleza localizada en el Cerro de Santa Catalina, cerca del puerto de Tarifa y del centro de la ciudad. Fue construido en 1933 y actualmente se encuentra en desuso. Historia. El cerro debe su actual nombre a una antigua ermita dedicada a Santa Catalina de Siena, cuyo único testimonio gráfico es el citado dibujo realizado en 1567. La ermita tenía una sola nave y una pequeña espadaña. En sus inmediaciones existía un manantial. Al ser un lugar apartado sirvió como lazareto durante la epidemia de peste del siglo XVII. En 1771 la ermita fue convertida en un almacén de pólvora. Durante la Guerra de la Independencia, los ingleses la demolieron, empleando como mano de obra a los presos de Tarifa, y comenzaron las obras de un fuerte para artillería, reforzado por la construcción de un profundo foso seco. Tras la guerra, en 1813, los ingleses abandonan Tarifa. A partir del 1926, el Ministerio de Marina se plantea que el punto más alto del Cerro de Santa Catalina sobre los restos del anterior fuerte. Es el lugar idóneo para levantar un semáforo o telégrafo óptico de señales marítimas. Una vez cedido el cerro por la Corporación Municipal Tarifeña al Estado en 1928, se redacta en 1929 el proyecto para este edificio, diseñado desde su origen siguiendo los cánones renacentistas, pero construido con materiales actuales. Entre 1930 y 1931 se levanta el edificio con el aspecto de palacete renacentista, que hace que se le bautice popularmente como Castillo de Santa Catalina. Tras algunos retoques al proyecto en 1933, el edificio es recepcionado, pero el semáforo que debía alojar no llega a instalarse. En 1966, el edificio es blanco de bombardeos por parte de la escuadra republicana, sufriendo desperfectos de tal magnitud que hacen que en 1937 se declare inútil para el servicio. Tras pasar por casi 40 años de paulatino abandono, varios cambios de titularidad y ocupaciones irregulares, en 1972 el edificio es rehabilitado por Marina, instalándose en el Centro de Control de Paso de Buques del Estrecho de Gibraltar y por fin un centro de observación meteorológica dependiente de la Armada Española y del Instituto Nacional de Meteorología. La estación meteorológica de Tarifa, la más meridional de Europa, en el año 2000, el Centro de Control del Estrecho se traslada a la instalación más moderna y el castillo pasa a servir como punto de vigilancia nocturna para la Guardia. La isla de las Palomas o isla de Tarifa, actualmente unida a tierra mediante una carretera, es la isla existente frente a la ciudad de Tarifa, cuyo extremo sur, la punta de Tarifa, representa el punto más al sur de Europa. Historia. En la zona nororiental de la isla son visibles los restos de al menos 5 hipógeos funerarios fenicios, fechados entre el siglos IV y III a.C. La práctica de la totalidad de la superficie de la isla se ha visto además muy alterada por la construcción de canteras de donde se extrajo, sistemáticamente desde época romana. La fortificación de la isla se llevó a cabo desde al menos el siglo XVII, con el establecimiento de una pequeña batería, en principio con una dotación de 5 hombres, para construirse desde 1798 las primeras baterías de un fuerte, proyectado 2 años antes. Hasta 1808 la isla estuvo separada de Tarifa. Este año fue construido el Camino de la Isla, obra de Antonio González Salmón, quien también fue responsable del espigón que hace función de puerto de Tarifa.
Desde mediados del siglo XX se establecieron gran cantidad de cuarteles y sus terrenos fueron propiedad del Ministerio de Defensa hasta que fueron declarados de dominio público. Marino terrestre, 1988. La posterior declaración en 2003 del Parque Natural del Estrecho de Gibraltar supuso la protección de la isla y de sus aguas más inmediatas, debido a sus peculiares valores ecológicos.